Bueno, 4 hembras para el grupo 7. La hembra que estoy colocando en primer lugar es una hembra que me gustó mucho, el conjunto, su caracterización racial, bien caracterizada. Cuando vamos analizando hacia atrás, vemos que es una hembra con una jiba bien posicionada, femenina, con una excelente línea superior que se corresponde con una anca bien nivelada, con muy buen implante de cola, prácticamente sin transiciones ahí. Cuando analizamos más hacia abajo, vemos que hay una costilla profunda, muy bien arqueada, muy uniforme. Desde las primeras costillas presenta muy buen arqueamiento, así también como las últimas costillas, con muy buena profundidad, con excelentes aplomos, con muy buen ángulo del corvejón, con una vulva bien posicionada, muy bien pigmentada, y además ella nos presenta, según el trabajo previo que hicieron mis compañeros de la Comisión de Revisión de Pesajes, va en el segundo tercio de gestación. Es la hembra que presenta una gestación más avanzada. Entonces, además de todo lo que estamos viendo por fuera, pues se corresponde con una hembra muy eficiente en cuanto a reproducción. Eso la estamos colocando en primer lugar. Y en el balance, en su conjunto, vean qué buena armonía presenta el primer tercio, que va de la cabeza a la región de la cruz, inmediatamente posterior a las paletas. Se equilibra con el tercio medio, que es el área de las costillas y hasta los coxales, y con el tercio posterior, que es la región del anca, hacia abajo, ¿no? Con el tren posterior. Entonces vean qué equilibrada está ella en sus 3 tercios. Entonces, además de que cumple muy bien con el patrón racial, por eso la estamos colocando en primer lugar. La hembra que estamos colocando en segundo lugar es la que le sigue inmediata a ella en cuanto a ese equilibrio que tiene en sus 3 tercios. Una hembra bien caracterizada también, muy femenina, con una buena línea superior, con buena costilla y bastante equilibrio también en sus 3 tercios, sobre todo cuando la comparamos con la hembra colocada en tercer lugar. Supera a ella en ese equilibrio a la hembra colocada en tercer lugar. La hembra que tenemos en tercer lugar es una hembra muy compacta, con mucha fortaleza, que supera a la que tenemos en cuarto lugar, principalmente en cumplir con las características deseables en el patrón racial en cuanto a tener las extremidades, los aplomos oscuros. La hembra que tenemos en cuarto lugar, a su favor podemos decir que es una hembra muy femenina, con muy buena caracterización en la expresión de feminidad en su cabeza. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. Bien, tenemos el resultado que ustedes han escuchado, la explicación que ustedes han escuchado, y el resultado corresponde a un primer lugar a la placa 36, segundo lugar placa 35, tercer lugar placa 34, cuarto lugar placa 38. Para Ganadería Don Juan, de allá de Tlaxcoyan, en el centro de Veracruz, a la Ganadería del señor Jesús Ortega, se va el primer lugar con el ejemplar de nombre Agata Don Juan. Segundo lugar al Rancho Guanacastle, allá también en el centro de Veracruz, Ganadería Guanacastle, con el ejemplar de nombre Tawa. Segundo lugar. Tercer lugar
al Redentor en Acayucan, Veracruz, ganadería del señor Manuel Iturbe, placa número 34. El cuarto lugar al ejemplar de Miss Palma para el rancho La Palma de la Laguna Francesa y la placa número 38. En este grupo tenemos 3 hembras con 3 hembras muy femeninas, muy bien caracterizadas racialmente, las 3 hembras. La hembra que estoy colocando en primer lugar es debido principalmente a que el conjunto de ella expresa mejor la el propósito en el sardo negro de la producción de carne y de leche. Vemos una hembra muy femenina con un cuello largo, una jiba bien posicionada, mucho equilibrio en sus 3 tercios, una buena línea superior, costilla,
larga, profunda, una anca bastante bien nivelada y en lo que supera ampliamente a la del segundo lugar, sobre todo es en ese ángulo que tiene en el corvejón. La hembra que estamos, no la escondas, que se vea, que se vea, que se vea. La hembra que tenemos en segundo lugar es una hembra con mucho equilibrio también en su conjunto, que supera a la que tenemos en tercer lugar, que es una hembra que nos expresa mejor la característica de doble propósito del sardo negro, con una musculatura ligeramente más plana que la que tenemos en tercer lugar. La hembra de tercer lugar es una hembra con una tremenda ganancia de peso, es una hembra con muchísima musculatura, vean hasta en el muslo, tiene una musculatura convexa, ¿verdad? Es una excelente hembra que a su favor podemos abonar esa excelente caracterización racial que ella tiene. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. Primero, segundo y tercer lugar. El primero placa 43, segundo placa 42, tercero placa número 40. El primer lugar se va a La Ceiba, en Villa Comatitlán, aquí en Chiapas. También le acompaña con la placa 42 el ejemplar también del rancho La Ceiba, de ganadería Zapoteco. Y el tercer lugar al rancho La Delita, en Tonalá, Chiapas, de los hermanos de la ganadería Hermanos Castillo. Primero, segundo y tercero. Primero a La Ceiba, el segundo también a La Ceiba y el tercer al rancho La Delita. Este es el resultado del grupo número 8.
3 ejemplares en este grupo. Los 3 están con el mismo tiempo de gestación, determinado por mis compañeros en la comisión de antepista, en la comisión de pesaje, los cuales evalúan, pesan, miden los animales, revisan dientes y checan así también gestación en el caso de las hembras. Entonces, reproductivamente las 3 hembras, digamos, vienen en la misma condición. Me estoy inclinando para dejarla en primer lugar, esta hembra, debido a que es una hembra muy equilibrada, una hembra que presenta muy femenina, con una jiba femenina bien colocada, presenta una excelente línea superior, que es en lo que supera a la hembra que tenemos en segundo lugar. Vean esta línea sin transiciones de lo que es el dorso, lomo hacia el anca, con una anca muy bien nivelada, con muy buen implante, así también muy buena profundidad y muy homogénea. Vean la profundidad desde las primeras costillas hasta las últimas costillas, es muy equilibrada, muy homogénea, sobre todo cuando la comparamos con la hembra que está en segundo lugar. La hembra que está en segundo lugar supera a la hembra que está en tercer lugar, que tiene un mejor arqueamiento de costilla, tiene una mejor profundidad, y la hembra que tenemos en tercer lugar es una hembra muy bien caracterizada. Así también hacerle la recomendación a los criadores que traigan animales más a una nacional con suficiente manejo, porque como jueces, para que podamos evaluar, primero tenemos que ver a los animales. Y si los animales no se dejan ver porque están inquietos, se atraviesan y se ponen como ellos quieren, no como el juez lo solicita para poder comparar un animal con otro, pues no podemos evaluarlos correctamente. Agradecemos, felicidades a los creadores y a los manejadores. El señor juez, a estos 3 ejemplares provenientes del rancho El Canelar de Ocosocuautla, Chiapa, con la placa número 48 es el primer lugar, placa 46 es el segundo, placa 49 el tercero. Primer lugar, placa 48 para Miss Ganamarca. Segundo lugar para el ejemplar con la placa número 45, también de Ganamarca y de nombre Miss Ganamarca. Y el tercer lugar también para el rancho El Canelar en Cozocuautla, Chiapas. Primer lugar 48, segundo lugar 45, tercer lugar 49.
para hacer entrega de este reconocimiento como campeona joven. Vamos a invitar a el licenciado Manuel Díaz, criador de Sardo Negro y Sardo Negro Mocho, presidente del comité de Sardo Negro Mocho, para que en compañía de Jesús Malpica del rancho Villarín, del médico veterinario Juan Manuel Álvarez y Benito Álvarez, pasen a hacer entrega de este reconocimiento. Así también les agradecemos a Bulmaro Arias del rancho Los Aguacates de Candelaria, criador de nuevo ingreso de la asociación. Pasen acompañando al licenciado Manuel Díaz a hacer entrega del reconocimiento a quien resulte acreedor a la campeona joven y campeona reservada joven de hembras Sardo Negro. Si pueden, junto con don Manuel Díaz, irse acercando al área de premiación para agilizar la pista y tenga oportunidad el señor juez de continuar con su trabajo.